Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. Van a notar la palabra espíritu en los capítulos 5, capítulo 6, pero repetidas veces, principalmente refiriéndose al Espíritu Santo. En el capítulo 6, Pablo dice, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. Pero cuidado, que ustedes también pueden ser tentados. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Hay que poner atención a cuáles son las funciones principales de un cristiano, de alguien espiritual, de un hijo de Dios. Llevar las cargas, proveer para el que más necesita, amarse unos a otros, lo que estamos viendo en Gálatas. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué tienen que ver estas palabras, estas frases con el verdadero evangelio o con la tesis de Pablo del capítulo 3, versículos 6 al 7, que dice, somos hijos de Abraham por la fe? Todo lo que está en Gálatas va alrededor de eso. Lo que tiene que ver con el evangelio y lo que tiene que ver con la fe y lo que significa ser hijo de Abraham o tener a Abraham como el padre de la fe. Porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él los posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros. Cada uno lleva su propia carga. Este me gusta mucho, ya cuando vienen los versículos 6, dice que los que reciben instrucción compartan sus bienes con el catequista, con sus instructores, con sus maestros en la iglesia, obviamente. Se salvan conmigo porque no somos de la misma iglesia, diría alguien. Que comparta sus bienes con el que lo instruye. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembra para su carne, y aquí está el contraste del espíritu con la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Otra vez la palabra espíritu, en esta oportunidad, refiriéndose al Espíritu Santo. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar si no desfallecemos. ¿Qué tiene que ver el verdadero evangelio con hacer el bien? ¿Qué tiene que ver la tesis de Pablo con hacer el bien? El significado de la fe para aquellos judíos que se consideraban hijos de Abraham. ¿Qué tiene que ver eso con hacer el bien, eh, de buscar el beneficio de su prójimo? Si alguien me dice que estamos hablando de diferentes temas, increíble, aunque ustedes no lo puedan, algunos de ustedes que están entendiendo bien Gálatas, dice, por lo tanto, hagamos bien a todos, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Versículo 10. Estos 10 versículos es que vamos a hacer un comentario ahorita, los que acabo de leer. Y lo que les digo increíble es que hay eruditos, hay grandes teólogos que dicen estos 10 versículos primeros del capítulo 6 son como un agregado. Para algunos está fuera de contexto. No sé por qué. No sé por qué. Será que no soy erudito, pero para mí no está fuera de contexto. Lo que Pablo está diciendo en los 6 capítulos. A ver, en el capítulo 5, miren qué fácil es hacer la conexión. En el capítulo 5 tenemos el versículo 16 y el 25. ¿Qué nos dicen? Que debemos proceder según el Espíritu y que debemos vivir según el Espíritu. Hablando del capítulo 5, o sea, en los versículos 16 y 25. En el versículo 18 del capítulo 5 dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
En el versículo 25 del mismo capítulo 5 dice que debemos seguir también, ir detrás de el Espíritu. Lo que hace el capítulo 6, y lo estamos viendo en estos primeros 10 versículos, es explicar lo que significa seguir al, ser guiados por, vivir por y proceder según el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 6, porque yo encuentro un orden lógico en lo que Pablo está agregando en este último capítulo. Habíamos dicho en clases anteriores que cristianismo, fe, evangelio, ser creyentes, hijos de Abraham, tiene que ver en el cristianismo con que o me gusta o no sirve lo que hago. Si usted está haciendo el bien, es que le gusta hacer el bien, como hijo de Dios, como cristiano. Está haciendo el bien por obligación. Por obligación no, no sirve. Es increíble para la mente humana. A ver, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Como aquel que se le acercó al Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? Bueno, dale tus bienes a los pobres. De mala gana, con mucho pesar, me duele hasta lo profundo del alma, pero lo tengo que hacer porque si no, no heredo la vida eterna. En el cristianismo eso no sirve. Y por eso, Pablo, el énfasis en los capítulos 5 y 6 es el Espíritu Santo te puede ayudar a disfrutar cuando haces el bien. Seguir al Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Entiendes? Esas repeticiones de Pablo, yo creo que son indispensables para entender la carta entera, porque ya es la aplicación práctica. Bueno, yo no soy nomista, yo no soy legalista, yo no estoy enseñándole a nadie a cumplir la ley de... No, pero a veces decimos por obligación, mira, tenés que hacer esto, tenés que tomar la cena del Señor, tenés que ir al culto, tenés que... Aunque no quiera, hermano, y ahí, aquí estoy, aquí vamos otra vez, aquí estamos, vamos a evangelizar. No, no me gusta, dijo alguien por ahí, casi lo excomulgan de una congregación porque dijo, miren, eso de evangelizar no es lo mío. Y él era el evangelista de la congregación. Le dijo a los pastores, eso de evangelizar no es lo mismo. Y se lo pasaron repitiendo todo el año. Entonces Pablo a los Gálatas les dice, el legalismo, el nomismo, es equivalente a la carnalidad, es equivalente a satisfacer el deseo de la carne. En contraste a esto está la obra del Espíritu Santo y el agarrar como suyo todo lo que el Espíritu Santo pues enseña, lo que el Espíritu Santo instruye al cristiano. Entonces, en estos 10 versículos del capítulo 6, Pablo hace un énfasis principal en la responsabilidad personal, en la responsabilidad colectiva, cuando dice, por ejemplo, miran a alguien que cometió una falta, ustedes restáurenlo, no le echen tierra, no acaben con él, no limpien el piso con el hermano, con la hermana o con la hermana. Entonces, no sé a qué asuntos específicos se refería Pablo. Y en esto, pues, hay muchos que dicen, no podemos entender Gálatas, dicen algunos, porque no conocemos quién está al otro lado de la línea del teléfono. ¿Cuáles eran estas carnalidades? Si entendemos lo que es carnalidad, tal vez no necesitamos. Sería bonito que Pablo diera un detalle de qué tipo de actividades carnales estaban haciendo estos, tanto nomistas como algunos gálatas. No sé si ambas partes, ¿verdad? Pero cómo los gálatas entendían la ética cristiana en comparación a a lo que Pablo dice o lo que Pablo entendía por la vida en el espíritu. ¿Cuál es esa vida en el espíritu? ¿Cuál es esa ética cristiana que entendían los gálatas y que tenían que hacer ajustes?
porque la carta de Pablo no va solamente, ya revisando los 6 capítulos, no va solamente, ve, esos te quieren circuncidar. Ese era uno de los problemas que tenían los cristianos en Galacia. Ese era uno de los problemas. El otro era la carnalidad. Y él aprovechó que conoce muy bien el mundo alrededor de estos cristianos y les dice, pues esto, el nomismo, el legalismo, equivale a la otra falta que debemos corregir, la carnalidad. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se soluciona? Atendiendo más al Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu, viviendo en el Espíritu, etcétera. Lo que ya mencioné en los versículos del capítulo 5. Entonces, en el capítulo 6, los primeros 10 versículos, dice o explica Pablo cómo vamos a vivir en el Espíritu, a seguir al Espíritu. Entonces, no, no sé, ellos dicen, parece que no encaja. No sé si es en otra área que ahí no me meto. No sé si es en la parte literaria, si el estilo de escritura. Más adelante dice Pablo, miren con qué grandes letrotas les escribo. Pablo estaba escribiendo con su mano, se dice, cuentan los que profundizan en estos temas de la literatura, del estilo de las cartas, de otros detalles en los que yo casi no me meto mucho, que Pablo tenía un amanuense, alguien que escribía por él. Pero aquí en Galatas dice él, miren qué clases letras las que les pongo cuando él está enfatizando algo que parece ser el punto culminante a donde los quería llevar con todos estos capítulos de reflexión, de disertación. Hablando de la amenaza judaizante, es que Pablo asoció la carne o las obras de la carne con la circuncisión. O sea, y al hablar de libertinaje en las iglesias de Galacia, porque les dijo, Cristo nos hizo libres, pero no por eso vamos a convertirnos en libertinos. Asocia la carne con la ausencia del Espíritu Santo y con la falta de amor, que es equivalente. El cristiano que no tiene amor por lo que hace, el cristiano que no tiene amor suficiente para ayudar a los demás, está manifestando que el Espíritu Santo no está en su vida. Entonces, tanto por las obras de la ley como por las obras de la carne, en ambos casos, el resultado es la destrucción. De eso está hablando Pablo. El resultado es el mismo. Obras de la carne, eh, obras de la ley, esfuerzo propio para alcanzar la salvación, imposible. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el libertinaje, el legalismo, se parecen en algo, que ninguno aprecia ni experimenta la libertad de una nueva existencia en Cristo. Ya buscando yo frases más cortas de lo que hemos hablado, y por lo tanto, ambos tienen un final de destrucción. Y así como es el espíritu que contrarresta el legalismo y acaba con él mismo, el mismo Espíritu Santo también contrarresta el libertinaje, la ausencia de amor, la ausencia de servicio, y es el mismo Espíritu Santo que capacita al creyente para realizar buenas obras, las obras que benefician a todos los necesitados. ¿Qué es todo esto que estoy diciendo? Que el espíritu en contraste con la carne, contrastando a la ley, contrastando al legalismo, contrastando al nomismo. ¿Qué es todo esto que estoy diciendo? Es evangelio y es la extensión de la tesis que Pablo presenta en el 367. Hijos de Abraham, hijos de la fe. Esta es la manera en que se aplica. Estos son los casos específicos que cuáles eran las debilidades, las faltas, que los problemas específicos que había en Galacia. Creo que si no están escritos en el Nuevo Testamento es porque no los necesitamos para entender esto que es urgente en las iglesias también. Porque hoy te dice evangelio
y muy poco conocemos de lo que es el Evangelio. Todo esto que está hablando en Gálatas es defensa a favor del Evangelio. Entonces, proceder y vivir según el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, seguir al Espíritu y sembrar por el Espíritu. Capítulo 6, versículo 8, ya esto último. Entonces, es una continuación. No es que se desvió Pablo del tema o que un nuevo ayudante de Pablo le agregó a esa epístola 50, 80 años después. No lo veo así. Si algunos se dicen expertos y no sienten que encaja estos versículos, pues yo creo que cuando hay mucha letra, cuando hay demasiada letra, se le pueden escapar cositas que en la sencillez del evangelio, pues a veces se pueden identificar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pregunto, y aquí estoy siendo honesto, yo voy a respetar la respuesta de ustedes. ¿Se refiere ahí solamente al tema de la circuncisión o puede ser que en sus carnalidades, o sea, en su modo de vida, en la ausencia que pareciera que no tenían al Espíritu Santo, Pablo les dice, y entonces el Espíritu Santo se manifestó en ustedes cuando todavía no eran cristianos? ¿Cómo es eso? Hay una contradicción. ¿A qué se refiere ese problemita que empezó a mencionar Pablo? ¿A todos los elementos de la carta o solamente al tema de la circuncisión? Yo lo que entiendo, hermano, en el capítulo 1 es que él no solo habla de o sea, los pecados de la carne explican no solamente sino falsa doctrina que se estaban llevando porque estaban dejando el evangelio a un lado por seguir la ley de Moisés. También explica que en los pecados él saca varios como el adulterio, la fornicación que había en esos momentos, varios, ¿verdad? Que él sacó. Entonces no solo es no solo para uno, sino que también reclama que la iglesia desperdicia la gracia por irse con la ley de Moisés. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se están apartando del evangelio. ¿De qué se estaban apartando? O sea, cuando dice se están apartando del evangelio, ahora ya considerando toda la carta, ¿de qué se estaban apartando? Y no me diga Esa, usted del evangelio, porque, porque esa no, palabra no. lo que quiero yo es que la Lo- interpretemos. Ok. Los cristianos estaban dejando la enseñanza que tenían de primero para irse a la ley de Moisés. Así lo entiendo, ¿verdad? Solamente es, ok, solamente por cumplir la ley de Moisés. Ok. No, también porque habían pecados, ya Ah, había mucho, por carnalidades, ¿verdad? es por canalidad, y así lo habla él, ¿verdad? Por la ausencia del amor en el servicio, en compartir Por con los, otros. Bueno, ahí dice por los, comparte con el que te enseña, pero también en otros versículos habla de compartir con los demás. ajá, ¿Todo eso por es los, evangelio o solamente la teoría cuando decimos doctrina? Solamente les pregunto para que sigan considerando. Varias veces les he hecho esa pregunta. A ver, Byron. Gracias, hermana Mara. Eh, Según lo que yo he entendido es que los Gálatas cuando Pablo dice que se habían alejado del Evangelio, enfocaba tanto lo que ellos, llego a entender que ellos volvían a su antigua vida, es decir, los pecados que ellos cometían, tanto carnalidades, tanto cómo actuaban, y en sí también lo de la ley también, que también lo menciona Pablo, pero no solo se enfoca en eso, sino menciona también los pecados que ellos
que estaban cometiendo, y aún así, después de que habían recibido la nueva enseñanza, ellos estaban volviendo otra vez a los mismos pecados. La tesis es la idea central o la enseñanza elemental, fundamental, que quiere dejarles Pablo a los Gálatas. Y si hay una tesis, tienen que haber argumentos para defenderla. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Pablo para defender la tesis de Gálatas 3, 6 y 7? Toda la carta. El resto de la carta son los argumentos que utiliza Pablo para demostrar su tesis. O sea, para reforzar la idea que les está dando. ¿Entienden? No son hijos de Abraham por meterse al legalismo o al nomismo. Son hijos de Abraham, son hijos de la fe, en el sentido de la fe, de esta manera. Y aborda y argumenta en 6 capítulos para sostener esa tesis. Pablo está dando una verdad, el punto central que a él más le preocupa. Aquello de que están desviándose del evangelio es una manera de decir, miren, es algo grave lo que están haciendo. Es parte de la argumentación. Es algo muy, muy, muy grave. Pueden caer en maldición o caen en maldición. Y en otros textos, aquí en el 5 y en el 6, habla de condenación. Entonces, es tan grave que él dice, voy a presentarles esto. Esto significa ser hijos de Abraham. No ser nomista, no tratar de, por esfuerzo propio, avanzar hacia la salvación. No. Entonces, esa es la tesis, lo que él va a defender con 6 capítulos que escribió. Yo siento, hermano, que es la conclusión o la proposición que Pablo hacía en su defensa, lo que él concluía y mantuvo férreamente, o sea, con razonamiento. O sea, trata de explicarle lo mejor que él puede, pero no se desvía nunca de lo que él está concluyendo, de lo que él les quiere enseñar. Y pues a ellos se les hace bastante difícil, pero pues él lo mantiene. Y lo bonito es que con un buen razonamiento no les inventa algo diferente, algo nuevo, sino de lo que ellos ya habían recibido, pero que lo estaban tergiversando o lo estaban más bien añadiéndole cosas que no iban al caso. Eso siento yo que era su tesis. Como cuando usted va a predicar, usted predica una tesis. Usted quiere decir, hermanos, la comunión, la cena del Señor es esencial para mantener la salvación. Ah, sí, es esencial. Esa es su tesis, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo del sermón, él va a demostrar que realmente es esencial la cena del Señor para permanecer en la salvación. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok. No los que cumplen una serie de normas, además de las que agregaron los fariseos de esa época. Comer con las manos limpias, si las tenés sucias te vas al infierno. Entonces, ¿tiene relación eso con el problema del nomismo? Yo creo que sí, va a atacarlo. No es por lo que hizo Abraham, sino por la fe. Se convirtió en el padre de la fe. Fue justificado por Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? ¿Cómo podemos ser justificados? Agregando cositas de la ley o en la conducta de ustedes, o no sirve el Espíritu Santo entonces para ayudarnos a permanecer como hijos de la fe, como descendientes de Abraham espiritualmente. Yo estaba tratando de encontrar la respuesta primera que hizo usted, el capítulo 1 del 6 al 9, cuando él habla para seguir un evangelio diferente. Lo relaciono inmediatamente cuando él habla también de que él es el apóstol de la incircuncisión. O sea, es específico. Cuando dice incircuncisión, ya nos ubica el evangelio diferente, ¿verdad? Aunque encontramos más adelante
que hay este nomismo y estas prácticas que llegan a ser carnalidades. Eh, se dice que, bueno, si alguien predica algo diferente, es anatema, es maldición, ¿verdad? Significa para mí que el evangelio lo tenían claro, que si se salían de eso, ¿verdad? Eso no era lo correcto, estaban fuera y quizás llegaron a prácticas que no estaban tan relacionadas con el evangelio. Eh, me, Me llama alguna atención lo del pacto de Abraham, ¿verdad? El versículo, para mí lo más importante es el 11. A ver, el 11. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Eso es el razonamiento de saber, por tanto, que los que son de fe son los hijos de Abraham. Y entonces en ese 11 y que por la ley ninguno se justifica. O sea, la ley no tenía justificación, ¿verdad? Y reafirma, porque el justo por la fe vivirá. O sea, no necesita de la ley, necesita de fe, ¿verdad? Quizás lo relacionó al principio, ¿verdad? El evangelio diferente predicaba la ley, ¿verdad? Y ese no era el evangelio correcto. Lo va definiendo es por la fe, ¿verdad? O sea, el evangelio correcto va a ir por fe, no va a ir por ley. Y la ley dice, no es de fe, en el 12, en el 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Ahí hay varios versículos que hablan de eso, pero también él se centra en los primeros capítulos, pues, en aclarar, a esto le llaman el ministerio de Pablo, el subtítulo que tiene la Reina Valera, ¿verdad? Y se centra en que eh, eh, aquellos apóstoles eran de la circuncisión y yo soy el de la incircuncisión. ¿Verdad? Eso era algo para mí top, ¿verdad? Estaba al extremo, sintiéndolo la comunidad de Gálatas. Y entonces se ve Pablo con la necesidad de aclararlo de manera bien específica. Cuando dice es por la fe que vivirá. ¿Qué es esa fe? Es una vida de fe, es un conocimiento, porque hoy se le llama doctrina, enseñanza a la fe. Y la fe, en el contexto de Gálatas y otros escritos de Pablo, yo lo entiendo como una vida práctica. Entonces, él hace contraste de la ley de cumplir rigurosamente Sí, algunos asuntos versus la fe. Pero ¿cuál fue? Cuidado, 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 se nos pasa por la mente que la fe de yo sé que Dios existe, ¿verdad? Yo sé que mi Dios es real. Cristo vive, pongo en mi estado. Entonces, Pablo se dedica a promover la vida y el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En toda su extensión. Y él lo ubica como, además, como el instructor, ¿verdad? El maestro, el que lo capacitó. No fue capacitado por hombre. Entonces, para él, la fe debe ser en el Señor Jesucristo, que siempre está él mencionándolo, mencionando la vida, mencionando el por qué murió. Decía yo uno de estos días en la congregación, hombre, el evangelio verdadero está más relacionado con el pecado, ¿verdad? Con el pecado, porque el propósito fue para salvar ese pecado, para salvarnos del pecado, ¿verdad? Entonces, ese es el evangelio que debemos de tener cuando llegamos a evangelizar a alguien, ¿verdad? Decimos evangelizar a alguien es hablarle de que, hey, vos tenés, somos pecadores, pero vos tenés la oportunidad de salvarte. Porque aquí vino un hombre
que vino y murió por tu pecado. Murió por porque Él no fue pecador, ¿verdad? Murió por mi pecado, por su pecado, por el pecado de ella, para que viviéramos como Él, sin pecado en la eternidad, ¿verdad? Esa era, me imagino, la prédica de Pablo, ¿verdad? Todo alrededor del Señor Jesucristo. Y entonces, pues él tenía su evangelio era el Señor Jesucristo. Para Bueno, mí eso. bueno, gracias. Pero siempre les dejo el punto. Siempre les dejo el punto. Que Sí, ya, sí, ya siempre fueron. vamos a seguir dándole vuelta. Sí, no, no, mire, esa es la obligación porque eh, ya son muchísimos años en que se me dio a entender a mí que solo con ir al culto, que si hay una guitarra en el culto, ya eso es el evangelio diferente, que ya eso es la falsa doctrina. Y, y yo tengo la firme convicción que alguien no se va a ir al infierno por, por cantar con una guitarra en la mano porque Dios no lo condena. Yo no lo hago, no lo haré, no lo pienso hacer, pero no voy a condenar a alguien que Dios no condena. Y a mí me enseñan que verdadera doctrina, que verdadero evangelio es esas teorías, ¿verdad? Que alguien anda diciendo todos tenemos que beber de una sola copa. Bueno, yo no quiero beber de una sola copa porque ahí todo el mundo deja la saliva. 40 miembros de la iglesia en un mismo vaso y yo no lo quiero hacer. Entonces, si él lo quiere hacer, yo no creo que él se va a ir al... ¿Me entiendes? Entonces, eh, tal vez ahora me entienden mi preocupación de qué es lo que se entiende por evangelio, qué es lo que se entiende por fe. Porque a veces evangelio, fe y doctrina es no usar instrumentos musicales, que la mujer no dirija un canto, que no se puede beber que no se puede beber en muchas copas, que tiene que ser, a eso le llaman fe, a eso le llaman evangelio, y Pablo ni por cerca, nada de eso. Dice, el contraste es carnalidad versus Espíritu Santo, legalismo, mecánicamente cumpliendo una serie de mandatos versus el Espíritu Santo. Eso es lo que encuentro en Gálatas. Entonces, ¿cómo interpreto yo o cómo interpretaba Pablo lo que es el Evangelio, lo que es vivir en fe, en teoría, en conocimiento, en solamente pensar en el Señor Jesús? Los demonios creen y tiemblan, entonces tienen fe, fe de vida eterna. Ahí es donde yo ando, ahí es donde yo ando, que Gálatas nos ayude un poquito. Analicémosla toda. ¿Por qué Pablo habla de todas esas cosas, de esos contrastes? Y enfatiza tanto en los últimos dos capítulos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento destaca la actividad de Dios Padre. En los evangelios de Mateo a Juan destaca la actividad del Señor Jesús. En Hechos ya entra más de lleno el Espíritu Santo, es el que se destaca. En las epístolas también el Espíritu Santo. Y en nuestra época es el Espíritu Santo nuestro ayudador. ¿Y cuánto se habla del Espíritu Santo en la iglesia? A veces se ignora tanto que hubo épocas que yo pensaba que eso del Espíritu Santo era algo utópico de otra época y que no sé qué. Pero cuando en el Antiguo Testamento se destaca la actividad de Dios Padre, ahí andaba el Espíritu Santo. Le dio capacidades sobrenaturales a los que construyeron el templo. Ahí estaba el Espíritu Santo, aunque destacaba la actividad del Padre. Cuando andaba el Señor Jesús no tenía poderes. Fue el Espíritu Santo. Ahí andaba el Señor Jesús. Destaca el Señor Jesús, pero ahí andaba el Espíritu Santo y lo facultó para realizar los prodigios y los destellos de gloria de él fueron gracias a la ayuda, colaboración del Espíritu Santo. Y en Hechos, el mero Espíritu Santo. Entonces, de Génesis a Apocalipsis hasta el año 2025, el Espíritu Santo en permanente actividad. Y cuando nos referimos a doctrina, a evangelio, fe, hacemos por completo a un lado la parte práctica de cómo tendría que influir el Espíritu Santo en un cristiano, para que entiendan mejor las preguntas que les estaba haciendo. Es en ese contexto. Ay, no, que espíritus avivados que cierran los ojos y lloran. Bueno, yo no lo hago porque no estoy acostumbrado, pero no vamos a decir que esas personas que quieren sentir al Espíritu Santo, que quieren en la escritura buscar cómo dejarse llevar por el Espíritu, el esfuerzo que hacen por investigar,
¿Cuántos temas acerca del Espíritu Santo escucha usted al mes o al año en la iglesia a la que usted pertenece? ¿Cuánto énfasis está haciendo el apóstol Pablo al concluir este tema tan interesante en Gálatas? Que el Espíritu Santo, que hay que vivir, que hay que permanecer, que hay que seguirlo, que hay que... Todo el énfasis que hace en el capítulo 5 y en el capítulo 6. ¿Y nosotros a qué hacemos énfasis? Solamente a bautismo, a no dejar de congregarnos y bautismo. Y alguna otra como cuál, como no usar instrumentos, por ejemplo. De ahí no nos salimos. O sea, y de la actividad práctica y del amor y del servicio. No, la ofrenda no se puede tocar. Ahí va creciendo la cuenta. Porque algún día se va a caer el edificio, entonces necesitamos otro. Preocupados por el edificio y la gente muriendo de hambre. Eso es el evangelio. El edificio. Solamente el congregarnos es el evangelio. Entonces les hago estos comentarios para que vean por qué les hice ese tipo de preguntas. A ver si es que en realidad Pablo está en contra. Y Pablo dice, mire, de todas las ofrendas del año, ustedes métanlo a un banco y que crezca hasta donde más pueda. Y para el necesitado, y ahí necesitado, dijo el Señor que siempre los tendremos. Ni se preocupe. Esa no era el evangelio. Esa no era la vida de fe. Esa no era la intervención del Espíritu Santo. ¿Entienden qué cosas deberíamos corregir? Ay, hermano, no, bueno, apártese pues, usted no quiere estar con los que beben una sola, no quiere estar con los que dicen que es pecado la escuela bíblica, no, apártese, reúnase ahí en otro lado, pero no se ponga a discutir esas tonterías, a hacer pleito por esas cosas insignificantes. Y no les estoy diciendo a todos ustedes que usen guitarra, puse un caso, un ejemplo extremo pero tampoco estoy bromeando, Yo nunca he creído que el que canta con una guitarra va para el infierno por el hecho de hacer eso. No encuentro yo que esa sea doctrina del Señor Jesús, ni un énfasis de Pablo. Énfasis de Pablo, énfasis del Señor Jesús, ayuden al que lo necesita. Ese era los énfasis, el amor, la ayuda, la colaboración. Ahí está Gálatas. ¿Cómo interpretó Pablo el evangelio a los romanos? Lean Romanos. ¿Cómo interpretó Pablo el evangelio? Ya en contraste con el nomismo, con la carnalidad, ahí está Gálatas. No voy a decirles piensen como Pablo. Mejor leamos de Mateo a Juan cuál era el énfasis principal del Señor Jesús. Yo ya sé cuál es el énfasis principal de cada una de las iglesias que existen en este mundo. Y no porque me interesara tanto, sino porque era el estilo que me habían acostumbrado. ¿Cuál es el beneficio tan nutritivo de conocer todas las prácticas en una u otra denominación? Mejor enfatícese en las enseñanzas del Señor Jesús, que todo lo que está de Mateo a Juan es el evangelio. Los detalles que explica Pablo de una aplicación práctica en Gálatas es el evangelio. Evangelio, fe, doctrina, sinónimo. Hermana Reina, otra vez la atrasé un poquito. Que hoy ando como medio inspirado, hermana. Hoy ya es la No, está conclusión. bien, hermano, No, es que mire, como excelente, ya es la porque conclusión, yo digo, si por pedacitos no queda muy clara la idea, hagamos un paquete ahí englobado para que cada vez que lean Gálatas se hagan las preguntas que les estoy haciendo. Hermana Reina. sí, hermano, la verdad que en parte ya dijo bastante de lo que yo estoy pensando. Para mí evangelio, hermano, es más que decir las enseñanzas del Señor Jesús, no porque no sean importantes, sino porque Él no solamente se dedicó a la enseñanza, sino a la práctica. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, tenemos una vida muy apagada en ese sentido. O sea, ir a rescatar a alguien de que está en tiniebla significa también ayudarle en muchas cosas que él está necesitando, no solamente la salvación de su alma. Por eso yo siento que Pablo lo dice perfectamente y sí está correcto de inicio a fin de Gálatas, porque él inicia reprendiendo el problema que se estaba dando, que era latente y que era bastante duro, que se estaba cambiando el evangelio, su esencia, lo que significaba.
Y no solamente eso, sino que se le estaba agregando cosas que se creían que eran las correctas. Y el peligro más aún era de que las personas que habían recibido el evangelio correcto estaban poniéndole oído a otras personas. O sea, las personas eran más importantes que el evangelio, porque llegaron y les endulzaron, les dijeron cosas diferentes e incluso estaban haciendo locura de queriendo exigir cosas que ya no estaban en el momento, ¿verdad? Entonces, también siento, hermano, que la fe no solamente es la teoría, muchas veces se repite lo que dice Hebreo, pero si usted le pregunta a alguien, en realidad no sabe decirle con sus propias palabras qué es fe. Y la fe va más allá de saber de que Dios existe, por supuesto que existe, pero existe y realmente lo estoy viviendo yo esa fe, o sea, estoy sabiendo que esa fe es la que mueve montaña, la que puede tocar el corazón de Dios, la que puede expresar hasta lo más íntimo sentimiento y que pueda mostrarlo no solamente en la teoría, sino en la práctica. O sea, que la gente mire en esta persona que realmente hay fe. O sea, eran muchos los puntos que Pablo toca y lo que a él le preocupa no es de que ellos tal vez sepan lo que era muchas cosas, sino de que no las practicaban. Tanto así que por eso le reprende a Pedro, porque Pedro sabía lo que era correcto y él se estaba viendo por otro lado, o sea, estaba como que sus pensamientos se estaban alejando de lo correcto. No sé, yo siento así de una manera general, pero pues en parte también usted dijo muchas aclaraciones. Bueno, gracias, hermano. Bueno, ¿saben ustedes qué pensaba? ¿Cuál era el punto de vista de Pablo en cuanto a la motivación que tenían los judaizantes? ¿Por qué los judaizantes insistían en las cosas que querían imponer a los cristianos? En este caso a los gálatas, cristianos de Galacia. Lean el versículo 12 y el 13, por favor. Casi nunca los pongo a leer y hoy se me ocurrió. Es que a veces cuando hago comentarios, algunos pensarán que no estoy tomando en cuenta el texto. Vamos a aprender vamos a corregir, vamos a ver si algún día llego a ser un buen maestro. Vamos a leer textos hoy. Capítulo 12 y 13 Capítulo 6, capítulo 6. versículo, Sí, 12 y capítulo 13. 6. 6, 12 al 13. ¿Cuál era la motivación de los judaizantes según la visión de Pablo? Ahí lo vamos a leer. Dice el 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Ok? El 12, ¿el otro cuál No, era? no, no. El 13 y el 13. Esa era la motivación. Diga. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cuál era la motivación de los judaizantes? No era espiritualidad. No era espiritualidad. Eran unos carnales que ni ellos mismos la cumplían. Les imponían cargas que ellos mismos no llevaban. Esa era la motivación de los judaizantes. O sea, Pablo con toda esta carta no les daba lugar a moverse, pero ni una pulgada, ni para defenderse a todos los que estaban eh, influenciando negativamente a los cristianos en Galacia. Y vean el versículo 14, ya que andamos por ahí cerca. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor, por la cual el mundo es para mí un crucificado y no un crucificado yo para el mundo. Ese versículo 14 es bien elegante. No sé cómo lo dice la versión de ustedes, pero en esta que estoy usando, que es la de Jerusalén, hasta me parece poético. Lo voy a leer otra vez. En cuanto a mí, dice Pablo, en contraste a lo que buscaban los judaizantes, buscaban presumir, o sea, buscaban gloriarse. En cuanto a mí, dice el 14, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, o sea, por esa cruz, el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Entonces, en el 12:13
en el 12 y 13, en los dos versículos, lo que está ahí dándonos Pablo es su visión de cuál era la verdadera motivación de los judaizantes. Y en el 14 nos habla la centralidad de la cruz en el evangelio, en el único evangelio en el que decía Pablo, pues no debieron salirse ni un milímetro, ni a la izquierda ni a la derecha del evangelio que recibieron. Así que nos ayuda a entender toda la carta, estas especificaciones de Pablo en los capítulos 5 y 6. Carnalidad, hacer las cosas mecánicamente, ya si quisiéramos aplicarlo a nuestra época, hacerlas mecánicamente es carnalidad, lleva a condenación, ahí están los versículos. Vivir por el Espíritu es el contraste. Si usted se deja llevar por el Espíritu Santo, del que se nos habla muy poco, o no con toda la frecuencia que se debería, eso es lo que se pretende de alguien que sigue el Evangelio, vive en el Evangelio, en el Espíritu, en el Evangelio, en la única doctrina, en el Señor Jesús, en la gloria del Señor Jesús que recibió cuando fue levantado en la cruz.